Muy buenas tardes, un saludo a todos y todas. Buenas tardes, Lick. Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Bueno, vamos a inmediatamente abordar las ideas que todavía nos habían quedado inconclusas. Buenas tardes, Kate. Así que la semana pasada habíamos dejado todavía unas ideas sobre el tema, que es sobre la violencia. Miren, la semana pasada dejamos sentado pues que el problema de la violencia en el país es un problema bastante delicado, es bastante complicado hoy en día y nos tiene de rodillas como sociedad. Y en realidad pues no podemos decir de que estamos bien, que como sociedad estamos haciendo los verdaderos esfuerzos. Y entonces, pues, yo no puedo, desde la cátedra de sociología, hablar desde una situación genérica, abstracta, teórica sobre la violencia, y más en un país como el nuestro. Entonces, nos quedamos en estas ideas de que la violencia es un problema, es un fenómeno eminentemente humano. Los animales no experimentan la violencia. Ellos son feroces, etcétera, pero no a esta acción que se llama violencia. No comparten esa característica, así que la semana pasada nos habíamos quedado con esto del carácter exclusivamente humano, ojo, humano de la violencia. Entonces parece que podemos decir claramente que el carácter humano de la violencia conlleva una acción o acciones producidas por seres humanos. Acabo de leer en una de las maderas del periódico, de los periódicos, que esta misma tarde un muchacho de 18 años en Texas asesinó en una escuela donde él estudia a 14 compañeros y compañeras. Y la víctima número 15 fue un profesor. De un joven de 18 años cometiendo ese brutal acto de violencia. Entonces, parece, aquí se reafirma que es una acción producida por seres humanos. Y lo más complicado, a la manera humana. ¿Y cuál es la manera humana? Conocida, comprobada, verificada. Son todas aquellas maneras inteligentes, racionales de actuar. El otro aspecto es que fundamentalmente contra seres humanos. Contra seres humanos, es lo que acabo de mencionar. Pues ese joven con todo se fue contra seres humanos. Aprendido en las relaciones interhumanas. Indiscutiblemente él aprendió a cómo matar, puesto que utilizó armas sofisticadas. Entonces yo lo que quiero dejar sentado, el ser humano es un ser violento por aprendizaje, por circunstancias. Ojo con eso, por favor. Aquí hay todavía otras ideas espeluznantes. El carácter humano de la violencia. Esta, sobre la violencia. La violencia será entendida como un proceso de acciones depredadoras de un sistema dominante que se implementa casi como política de Estado contra las poblaciones nacionales e internacionales
con el fin de erradicar su fuerza y apoderarse después de sus territorios y sus recursos naturales y culturales. La violencia es una práctica con fines de despojo y o etnocidio. Esta es una declaración hecha por el colectivo Violencia y Salud del movimiento Salvador Allende. Este es un movimiento de profesionales de la salud. Involucra a todos los profesionales de la salud en El Salvador. Ustedes se van a dar cuenta de este movimiento cuando ya ejerzan su profesión, ya sea en el sistema público o privado. Entonces, de nuevo, la violencia es exclusivamente humana. Tenemos que aceptarlo. Muchos lo niegan. Muchos lo niegan. La violencia es una práctica con fines de despojo y etnocidio, o sea, que despojo en el sentido de quitar la vida. De quitar la vida o ¿de qué? De deteriorar la vida también. Porque muchos creen que la violencia solamente es aquella física, pero la violencia, hay tipos de violencia, y eso es lo que estuvimos hablando en clases anteriores, como la violencia de género, la violencia infantil, también violencia económica, la violencia económica también, la violencia cultural también, violencia ideológica, que es la que ustedes pueden experimentar en las redes sociales. Miren, esto es muy importante que nosotros lo recibamos con madurez. Julio Cortázar fue un literato argentino, premio Nobel, por cierto, y él hablaba en sus documentos, hablaba de la violencia injusta y hablaba hasta de una violencia justa. Pero ese es él, Julio Cortázar. Pero me llama la atención, o a cualquiera nos llama la atención lo que dijo. Es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria, aquí se refiere a la pobreza, a la explotación, etcétera, etcétera, o los que luchan contra ella, en contra de esa pobreza. Resulta que en los dos polos vamos a encontrar violencia. Los que provocan la violencia y los que luchan en contra de esa violencia. Y entonces él hablaba de que, bueno, entonces, ¿quiénes son en verdad pues, los responsables de la violencia? Es muy importante, dice, comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan las miserias humanas en este mundo o los que luchan contra ella. Claro, cuando dicen o los que luchan contra ella, es que se refiere a formas también violentas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué comentario les trae esto? Que les acabo de mencionar que dijo Julio Cortázar. ¿Creen ustedes que tenía razón él? ¿Qué dice? Es una pregunta libre. Porque en este mundo resulta que existen condiciones materiales de vida que desequilibran la vida, provocan desequilibrios, provocan desarmonía y provocan conflictos. Entonces, esos conflictos que provocan uno, eso produce violencia. Y sobre los que recaen esas acciones violentas, muchas veces también responden con violencia.
Ojo con esto. Entonces, resulta que la psicología social, y es precisamente la disciplina científica que más aborda este problema, también nosotros en sociología, pero la psicología social es mucho más honda en este sentido para verificar el origen, la génesis de un fenómeno tan complicado como es la violencia. Entonces, si nos basamos en la dinámica de la acción igual reacción o acción-reacción, Julio Cortázar pudo haber estado en lo cierto. Pudo haber estado en lo cierto. Así que yo les dejo esta iniciativa, pues, que reflexionen, ¿sí? Que la reflexionen, porque en realidad, pues, deja mucho que pensar este planteamiento. Deja mucho que pensar. Se los voy a poner más amplio, no se les había puesto más amplio. Entonces, los que producen la violencia, igual también provocan que haya como respuesta violencia. Y es un tanto también lo que sucede en sociedades como la nuestra. Pensar en El Salvador de 2022 o de los próximos años, proyectar a la sociedad bajo este ritmo y estas dinámicas de violencia, impunidad y corrupción, no hace otra cosa que concebir un panorama sombrío. Ojo con eso. O se cambia el rumbo político o la mayor parte de la población no tendrá más salida que normalizar la miseria o exponer sus vidas para escapar de la violencia, de la falta de recursos socioeconómicos, entre otros. En fin, escapar de un estado deshonesto e irresponsable. Es un tanto lo que la semana pasada también, o incluso nos comentaban, pues, muchos de ustedes, cómo dentro de su sentir de la problemática, considera incluso hasta migrar del país, porque no hayan esperanza, no ven salida a esta situación. Y más cuando se tienen hijos, cuando se tiene una familia a su cargo. Relaciones e interacciones entre violencia, salud y paz. ¿Por qué la violencia es un problema de salud pública? ¿Recuerdan cuando hablábamos que por qué el COVID-19 es un problema de salud pública? Pues ahora es necesario reflexionar por qué la violencia es un problema de salud pública. Así que aquí les dejo estas ideas fundantes, por favor. Existe una relación entre salud y paz. Ya vimos que hay una relación entre salud y violencia. Sí, pero ¿qué es lo contrario a la violencia? Es la paz. Pero también debemos de vincular este bien humano, ¿sí? Porque el otro es un mal humano, que es la violencia, también con la salud. La paz es la salud de la sociedad. Si en una sociedad hay paz, es porque los problemas de salud se les atiende, ¿sí? Se les atiende, se les pone atención a los problemas de salud. Eso no quiere decir en modo alguno que no haya gente enferma. Pero la paz es la salud de la sociedad. ¿En qué sentido? De que hay buena atención de la salud.
por ejemplo, yo siempre voy a poner como telón de fondo de que la salud universal en un país como El Salvador es necesaria. Es necesaria para que haya una salud plena. La salud universal. La otra idea, la paz es a la sociedad lo que la salud es a la persona o a las personas humanas. Miren cómo el bien llamado paz es para todos nosotros, lo que la salud también es para las personas. Cuando decimos nosotros, la sociedad, pero es también la salud a las personas. La paz es prerequisito para la salud, ¿sí? Y eso no lo decimos en esta parte. Lo dice la Carta de Ottawa, 1987. La salud es precondición para la paz. Existe, por lo tanto, una relación bidireccional y esencial entre salud y paz. Salud y paz van de la mano. O deberían ir de la mano. Sin paz no hay salud. Sin salud, sin garantía efectiva del derecho a la salud, no puede haber paz. Esto es algo también muy cierto, pero también complicado a la misma vez. Sin paz no hay salud. Y vemos ahorita el ejemplo de Ucrania, con esa guerra que está sufriendo, que también vemos que la salud está totalmente deteriorada, la salud de la población. Entonces, no podemos aspirar nosotros a una paz si no le ponemos atención a los problemas de la salud. Quien hable de que se pueden solucionar los problemas de la salud sin hacer esfuerzo por la paz, está mintiendo, está engañando. Y en sociedades como la salvadoreña hay mucho discurso lleno de esos planteamientos. Bueno, estas eran las ideas que quería yo terminar, concluir, porque era necesario dejarlas sentadas también. Hoy vamos a entrar con otro tema, el último del curso de sociología. Desde ya, bueno, esta es la última semana de clase. Así que vamos a entrar con un problema tan vinculado también con la violencia como en la familia. Así que, por favor, si ustedes tienen algunas opiniones en torno a los problemas de la familia, por favor expresen. Porque es necesario que tengamos como cátedra y todos esos testimonios, todos esos comentarios en torno a temas como este. Ahora bien, el impacto de la pandemia COVID-19 en la familia, yo quiero comenzar este tema. También no solo nos vamos a referir al COVID, sino que a los demás problemas, como el de la violencia. Porque la violencia es otro problema que está incidiendo, que está impactando también las condiciones de vida de las familias salvadoreñas. Más ahora con este régimen de excepción. Por lo tanto, vamos a hablar del impacto sociológico en las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad. Bien, y aquí hay una introducción que se refiere precisamente a que estamos llegando al final del curso. Pero es necesario que lo reflexionemos. Hemos llegado al final de las jornadas de reflexión sobre el impacto de la pandemia COVID
y que ha tenido en los niveles problemáticos de la realidad histórico-social salvadoreña. El análisis que se ha hecho han sostenido la honradez de la ciencia, en este caso de la sociología, de plantear soluciones y opciones viables para los distintos aspectos tratados, así como también se han verificado los límites que tiene el tratamiento científico. Lo que sí hay que enfatizar, que lo humano es relativo y por lo tanto los problemas y sus procesos están llenos de imperfecciones y sujetos a los peligros de la manipulación e ideologización de los mismos. Este día terminamos con el impacto de la pandemia COVID-19 en la familia, enfatizando el descuido, el abandono y vulnerabilidad del grupo humano primario por excelencia, y que ha habido una falta de centralidad y seriedad por parte del Estado salvadoreño y de las fuerzas políticas que lo han administrado en los últimos 31 años, ya sea por omisión o por acción. No omitimos, perdón, no omitimos hacer hincapié de que si como sociedad y como Estado no atendemos a las necesidades y problemas de la familia, toda propuesta estará destinada a los fracasos que ya se han experimentado en el periodo antes mencionado. Bien, esta es una introducción realista, a mi modo de ver. Más realista no puede ser, conscientes, ¿sí? Pero también esperanzados, porque si algo hay que fomentar es la esperanza contra toda esperanza en sociedades como la nuestra. Vamos a plantear pues la siguiente idea, y esa es una idea fuerza, es una idea que nos invita pues a reflexionar desde nuestras propias experiencias. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la mayoría de ustedes han estado bajo los auspicios de una familia. Ojo, con sus imperfecciones, claro. Por eso es que vamos a hablar de que la familia como el tejido social en donde se construye y reconstruye equilibrio y armonía social. Si algo en sociología nos importa mucho tratar con respecto a la familia es el problema del equilibrio y la armonía social. Porque son como los dos aspectos sustanciales, componentes de la familia que garantiza que una familia más o menos tenga estabilidad, más o menos experimente estabilidad. Cuando yo digo más o menos, estoy también hablando con la salvedad de que pueden haber desequilibrio y puede haber desarmonía en una familia. La familia en clave de equilibrio y de pandemia. Como grupo primario, la familia es fundamental, ya que la pertenencia a ella posibilita las condiciones necesarias y suficientes para el proceso de socialización de la persona y por consiguiente la formación de la personalidad. Imagínense qué importante es la familia, la cual al ser humano lo capacita para ejercer una individualidad que le permita compartir colectividad durante toda la vida para satisfacer las necesidades materiales y espirituales en situaciones o contextos por medio de los cuales se va formando un pensar, sentir y actuar con apego a condiciones de normalidad, con todos los pros y contras
O sea, que resulta que la familia es el lugar, es el espacio, ¿sí? No solo es material, sino que también es subjetivo, es hasta espiritual, en donde nosotros podemos experimentar lo mejor que nos puede suceder a nosotros como personas, pero también lo otro, lo peor que nos puede suceder. Increíble. Por eso es que decimos que la familia es un espacio en el cual vamos a experimentar pros. Aquí está, los pros y contras. ¿Sí? Increíble, ustedes en psicología también creo que están estudiando esto, pues, y que existen problemas psicológicos que precisamente tienen su origen en la estructura llamada familia, en el lugar, en la institución llamada familia. Problemas psicológicos, espirituales, porque aquí nosotros nos referimos precisamente a que es el lugar en donde en verdad se va formando el pensar, sentir y actuar de todos nosotros. Imagínense, los problemas en la familia siempre han existido y van a existir. Y la capacidad de poder superar los desequilibrios y las desarmonías está en función plena de la capacidad que tengan todos sus miembros. Pero precisamente los cabezas de hogar, padre y madre también. Por eso vamos a decir que como una institución es la institución que más debería de consolidarse, es la institución a la que más se le debería de apostar como sociedad, pero también debería de ser el lugar privilegiado, el espacio privilegiado en donde nosotros como seres humanos podamos desarrollar la mejor versión humana de nosotros. Pero ocurre que puede suceder todo lo contrario, que podemos también desarrollar lo peor, la peor versión humana de todos nosotros. Yo no sé si ustedes tienen experiencia en eso, tienen algún testimonio, alguna experiencia que nos pudiera ilustrar lo que estamos hablando. Porque también, como estructura social, la familia tiene también, digamos, relaciones bien estrechas con otras instituciones, con otras estructuras sociales. Por ejemplo, la escuela, la universidad, las relaciones laborales o trabajo, la relación con los grupos secundarios. ¿Cuáles son esos grupos secundarios? Por el grado de afinidad y por el grado de pertenencia. Son aquellos en los cuales hay un vínculo menos estrecho. Y muchas veces nada más ocasional o muchas veces un tanto distante, como serían pues las iglesias, las asociaciones gremiales corporativas, partidos políticos. De ahí que implica un proceso necesario y protagónico, cuyo lugar se encuentra en las familias, entrañan, se internalizan o se hacen suyos los aspectos que van a ser de suma importancia al niño, al adolescente y al adulto durante la vida productiva y hacedora de autorrealización. Miren qué importante es lo que acabamos de estar reflexionando. Hasta ahí estamos bien en el sentido de que estamos hablando de un deber ser de la familia. Pero de lo que se trata es de analizar el ser de la familia, que no es lo mismo.
Uno cree que el deber ser va a coincidir con el ser. Y no, al menos en los aspectos humanos, no es cierto. No es cierto. Porque estaríamos nosotros cayendo en situaciones dogmáticas y reducidas en el cual lo blanco y lo negro es posible. Y eso no es posible en lo humano. Entonces vamos a ver pues que como institución, pero también como estructura social, la familia va a experimentar tanto situaciones en pros o en contras. Ojo con esto. El equilibrio social y su importancia en el análisis propuesto. Tiene que la importancia del equilibrio. Muchas propuestas teóricas y científicas, como el estructural funcionalismo, plantean que el equilibrio social es un estado ideal, que solo puede ser descubierto e interpretado en las ciencias llamadas duras, y que es difícil alcanzarlo en las condiciones que se entrañan en la realidad histórico-social y su movimiento real, y difícilmente alcanzable en la realidad, lo que vuelve en términos ontológicos y epistemológicos algo problemático para las ciencias sociales y su objeto de estudio. En términos ontológicos, que nosotros somos los únicos seres ontológicos. Ojo con eso. De todos los seres vivos, el ser humano es el único ser ontológico. Somos ente. Somos los únicos que tenemos conciencia. Los animales no tienen conciencia. Nosotros sí. Otra cosa, y algo muy importante, sabemos que sabemos. Yo sé lo que estoy haciendo ahorita. Ojo. Pero algo bien importante, epistemológico. ¿Qué quiere decir eso de epistemológico? Tiene que referirse necesariamente a que nosotros siempre, desde que nos levantamos todos los días, nos enfrentamos con eso que llamamos realidad. Entonces hay una realidad entre, hay un enfrentamiento o hay una relación entre nosotros y realidad. Eso es lo que se llama relación epistemológica. Es la epistemología de la vida. Bien, de ahí que como todo lo humano, la variable imperfección y relatividad de los procesos hacen del análisis serio y responsable un eje transversal. Ojo, esto del eje transversal es muy importante, porque ¿a qué nos referimos? Bueno, en educación ustedes van a encontrar, por ejemplo, los ejes transversales. Es bien común hablar de ejes transversales. Entendido los ejes transversales como aquellos criterios que siempre van a existir en el proceso o en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Entonces, es algo que cruza todos los procesos. Eso es lo transversal. Entonces, cuando hablamos que la imperfección y la relatividad en los análisis de un problema tan humano como es la familia, vamos a ver que la imperfección es algo que siempre lo vamos a tener que a considerar cuando nos refiramos o analicemos a la familia. La imperfección humana es en la familia muy recurrente, es más, es experimentada a cada momento. La imperfección humana es en la familia en donde más se expresa incluso. La relatividad. Somos seres relativos, no somos seres absolutos. Más cuando nosotros en la familia experimentamos esos procesos de desarrollo de la personalidad, niñez, adolescencia, adultez.
Todos nosotros experimentamos esas fases. Ustedes la están experimentando. Yo incluso la estoy experimentando también. Entonces vemos pues que la familia es muy importante hablar de lo relativo. Y más cuando tenemos, por ejemplo, personalidades distintas en un lugar común como es la familia. Ustedes lo han podido experimentar como miembros de una familia, ya sea como hijo, ya sea como hija, ya sea como hermano, ya sea como hermana, o incluso como padre o como madre. Yo quisiera que las compañeras que ya tienen familia me comentaran algo sobre la experiencia que ustedes tienen con sus familias. Y créanme que cuando yo me refiero con sus familias, no me refiero precisamente pues, sí, a la familia, a una familia en la cual vamos a encontrar establecido pues, la vivienda, ¿verdad? Todas las condiciones óptimas, etcétera, etcétera. Si en El Salvador tenemos mucho que hablar de cómo la familia se funda. Y hay, digamos, hay testimonios fehacientes de que solo en este país, con sus problemas, existen fundaciones de familias en condiciones incluso hasta adversas de cómo se fundan. Y no necesariamente vamos a encontrar el modelo equilibrado, armonioso de familia. Y ya vamos a hablar de esa cantidad de familias que viven en zozobra, por ejemplo, en zozobra económica, en zozobra social, etcétera. Entonces, yo quisiera, pues, que ya que hay compañeras, por ejemplo, o compañeros, que han fundado su familia y que nos hablaran de su experiencia. Lo anterior deriva necesariamente en que todo equilibrio social inmediatamente lastra la condición contraria, como lo es el desequilibrio social al poderse verificar en una realidad que tiene movimiento, contrastes de niveles y rumbo y sentido temporal y espacial. Lo anterior significa que las condiciones objetivas y subjetivas del equilibrio, desequilibrio social determinan y condicionan y se encuentran a merced de la regularidad y de la variabilidad del grado de consenso del proyecto de nación o de país propuesto por una sociedad para la construcción y el logro del bien común. Bien, nos vemos a las 5. Vamos a llegar hasta aquí. Por favor. Ok, Lee. ¿De acuerdo? A las 5 nos vemos.